El primer caso de COVID-19 del que se tiene registro se remonta al 17 de noviembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, al centro de la República Popular de China. Pero no fue hasta diciembre que algunos médicos locales se fueron preocupando al notar que algo no cuadraba con los pacientes que llegaban a los hospitales con una combinación de síntomas que no identificaban. Fue así que el 31 de diciembre el gobierno local avisó al gobierno central en Beijing y a la Organización Mundial de la Salud. Para el 21 de enero, Wuhan y la provincia entera de Hubei se cerraban, al igual que la mayoría de las provincias de la China continental. Pero lamentablemente en diciembre viajó muchísima gente desde China hacia todo el planeta, en especial a los Estados Unidos y Europa. Para mediados de enero, otra oleada de chinos salía de su país para celebrar el Año Nuevo Chino entre el 21 de enero y finales del mismo mes. Fue entonces cuando se reportaron los primeros contagios en Francia, Alemania, Italia y España. Honduras para entonces debía estar preparada y entender que la llegada del virus era inminente y que podía entrar por uno de los dos países donde hay más población hondureña migrante, Estados Unidos o España. Para febrero, el país empezó a preparar algunos protocolos que se mostraban mediante cadenas de televisión, pero que muy poco parecían convencer a la ciudadanía de que el gobierno tuviera un plan. Pero lo que no era sorpresa era observar que en ese mes y bajo una declaratoria de emergencia por COVID y dengue, la Secretaría de Salud hacía una solicitud formal al Congreso Nacional de 110 millones de lempiras con el fin de preparar al sistema sanitario para la llegada del virus. A inicios de marzo se aprobaron otros 420 millones de dólares, bajo la entonces recién creada Ley Especial de Aceleración y Protección Social frente a los efectos del coronavirus. El 11 de marzo se reportó el primer caso positivo de COVID-19 en Honduras y efectivamente venía de España. 2 días más tarde, el 13 de marzo se aprobaron otros 502 millones de dólares y así como sumaban los fondos que se iban a destinar para lo que se avecinaba, igual fueron sumando los casos positivos en el país. El 17 de marzo, Finanzas reorientó el 2% del presupuesto general de la República para atender la emergencia sanitaria, unos 282 mil millones de lempiras. Para el 2 de abril, en el Congreso Nacional se aprobaban 2.500 millones de dólares más. Días después, el BCE dispuso de 50 millones de dólares más. Honduras, para ese momento ya era el país de la región que más fondos estaba destinando. Pero a pesar de eso, era el que menos pruebas rápidas de detección estaba realizando y por ende, los datos no podían reflejar la realidad del avance de la pandemia. Las cadenas nacionales seguían mostrando en apariencia a un gobierno que decía muchas cosas, pero que en la práctica parecía no entender que el problema se trataba con atención al sistema sanitario y no solo desde ahora. Desde 2007 se dejó de priorizar a este sector en el presupuesto general de la República y se incrementó el de defensa y seguridad en un 44%. El problema entonces era más ese que el mismo virus. Pero eso no se detiene ahí. El Banco Mundial desembolsó el 16 de abril un préstamo más de 20 millones de dólares para que el gobierno responda de manera inmediata a la pandemia y que lo vamos a pagar a 30 años. Según la Secretaría de Finanzas, a mediados de ese mes se habían ejecutado 2.649 millones de lempiras por las instituciones del Estado atendiendo la emergencia. Pero las críticas de varios entes de sociedad civil no se hicieron esperar hacia dicha ejecución, encontrando y denunciando grandes alteraciones en los precios de las compras de material biomédico y los hospitales provisionales, a tal punto que el 21 de abril se destituyó de su cargo al entonces comisionado de Copeco, Gabriel Rubí.
Pero vale la pena mencionar que la historia con el virus no es de extrañar. En este país ya dejamos pasar la ruptura del orden democrático, la reelección ilegal de un presidente mencionado en actos de corrupción y narcotráfico. El asesinato de Berta Cáceres lo dejamos pasar. Y así dejamos pasar miles de denuncias de violencia doméstica y normalizamos el machismo. ¿Cómo no íbamos a dejar pasar un virus? Si en este país todo lo dejamos pasar.